Dios bendiga a cada uno de nuestros oyentes en esta hora, los niños, las hermanas, los hermanos y los amigos que por la gracia de Dios en esta mañana están en la sintonía de su programa. Queremos agradecerles permanecer en él y que día tras día usted nos permita llegar hasta cada uno de sus hogares, transmitiendo este mensaje que se ha estado predicando a lo largo y ancho de la tierra durante más de 20 siglos. Este mensaje que ha transformado, que ha cambiado la vida y los corazones de millones y millones de personas. Vamos entonces a orar para pedirle a Dios en esta hora que sea bendiciendo a las personas que nos están escuchando, y que Dios permita que este mensaje en esta mañana llegue al corazón de cada uno de ellos. Soberano Dios del cielo y de la tierra, te estamos dando gracias en esta hora por esta oportunidad que tú nos concedes, Señor, de poder estar delante de tu presencia. Adoramos, Señor, tu nombre y te bendecimos porque tú eres bueno, porque tú eres santo, porque tú eres maravilloso. Ahora, Dios, te rogamos que seas tú permitiendo, Señor, que esta palabra que predicamos llegue al corazón de los oyentes y produzca en ellos conversión y arrepentimiento. Te lo suplicamos, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Vamos a tener en esta hora la lectura de la palabra de Dios y vamos a hacerlo en el libro de los Salmos, el Salmo número 133, libro de los Salmos, el Salmo número 133, que a la letra dice así la palabra de Dios. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Dios sea bendito por los siglos de los siglos. Vamos entonces a continuación a dar paso a la pregunta del día de hoy. Bueno, en esta mañana quiero saludar a todos los oyentes y desear para cada uno de ellos las más ricas bendiciones de nuestro Dios. La siguiente pregunta la recibimos hace algunos días por vía telefónica y dice así: Pastor, soy un hombre con deseos de seguir al Señor Jesucristo, pero tengo una duda de cómo saber cuál es la iglesia verdadera, ya que hay muchas y todas dicen que son la iglesia del Señor. Bueno, queremos agradecer de una manera muy especial a nuestro amigo por la pregunta formulada. Sin lugar a dudas, la situación que está viviendo nuestro oyente es quizás la situación que están experimentando, que están viviendo muchas personas. Hay ocasiones en las cuales se quiere tomar la decisión respecto a Dios. Es decir, el hombre o la mujer quieren dar un paso de arrepentimiento y de conversión al Evangelio. Sin embargo, aflora en ellos la duda, la incertidumbre por no tener con certeza el conocimiento de cuál es la verdadera iglesia del Señor, ya que los movimientos y grupos religiosos del mundo todos reclaman para sí o todos se autoproclaman en decir de que son la iglesia del Señor, de tal manera que muchas personas en ese sentido se sienten confundidos. Vamos a, antes de entrar a mirar en detalle o intentar responder la pregunta de nuestro oyente, vamos a mirar un texto de la Biblia en el capítulo 7, versículos
15 al 20 del Evangelio de San Mateo. Dice la palabra del Señor: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Mi estimado amigo, más allá del señalamiento que pudiéramos hacer respecto a las denominaciones, la palabra de Dios establece como identidad del cristiano verdadero, quien lo identifica no es la otra persona, sino que cada uno se identifica como cristiano o como hijo de Dios según los frutos que da. Ahora bien, la palabra de Dios usa esta manera de señalar la vida del cristiano al compararlo con el árbol que da buenos frutos. Podemos decir en este sentido que el árbol está representando la persona y los frutos están representando la conducta de esas personas. Así que la persona que se ha convertido a Jesucristo, la persona que se ha arrepentido, la persona que ha establecido la Biblia o la palabra de Dios como autoridad en su vida, entonces es una persona que tiene un comportamiento acorde con esa manifestación de creencia o con su vida cristiana. Así que no puede ser que alguien que se proclame ser cristiano, que alguien que manifieste ser hijo de Dios, su conducta no esté de acuerdo a la palabra. Su comportamiento, en vez de honrar a Dios y a su palabra, sea todo lo contrario. Así que el primer distintivo con el cual se puede identificar al cristiano verdadero, al Hijo de Dios, es porque su vida, porque su conducta, su comportamiento está sujeto a la palabra de Dios. Ahora bien, vamos a mirar, y quizás es posible que el tiempo de este día no nos alcance para responderle la totalidad de la pregunta o argumentarle en respuesta de su pregunta. Es posible que tengamos que continuar en el próximo programa, así que yo le estoy invitando para que nos escuche ahora y por favor en el siguiente programa para continuar con la respuesta de su pregunta. Pero vamos a mirar o vamos a señalar algunos aspectos de la Iglesia que seguramente, mi estimado amigo, le ayudarán a entender, no en el sentido que nosotros decimos, porque eso es fácil de decirlo, que nosotros, la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, somos la Iglesia del Señor, sino que por las características que la Iglesia tiene, usted puede comparar, mi estimado amigo, si usted pertenece a algún grupo religioso en particular, o ha visto, o ha conocido, o se ha dado cuenta de otros grupos religiosos, usted podrá comparar lo que dice la Biblia y lo que son esos grupos o movimientos religiosos. Así que vamos a señalar algunas características que tiene la Iglesia y que usted, vuelvo y repito, podrá hacer la comparación entre lo que dice la Biblia y el conocimiento que usted tiene de los grupos religiosos.
En primer lugar, podemos decir que la iglesia del Señor es una iglesia santa. Así lo establece la palabra de Dios en la primera carta del apóstol primera carta del apóstol San Pedro, capítulo 1, versículo 16, que a la letra dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino que como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Repito la cita: primera carta universal de San Pedro, capítulo 1, versículos 14 al 16. Ahora mire, amable oyente, la santidad no es una opción del cristiano. La santidad es un requerimiento que hace Dios. La santidad es un mandato de Dios para el cristiano. Así que la Biblia dice que Dios pide del cristiano ser santo porque Él es santo. Ahora bien, la palabra santo no está relacionada con milagros ni está relacionada con un proceso de canonización. La palabra santo, en su sentido sencillo, significa aquel que se aparta del mal. Es apenas natural entenderlo de esa manera. Cuando el hombre se convierte a Dios, es porque deja de hecho la vida de pecado. Es porque ha dejado esa vida que lo había mantenido unido al pecado, a la maldad. Así que cuando el hombre se convierte a Dios, de hecho, debe de dejar esa vida de maldad, porque si no la deja, así él diga o afirme, o así ella manifieste de que es una hija de Dios o que es un hijo de Dios, si no se ha arrepentido y ha dejado de hacer lo malo, en realidad es un simple decir de labios, pero su corazón no está inclinado a Dios, sino todavía inclinado al mal. Así que Dios establece que debemos ser santos, es decir, que nos debemos apartar del mal, porque la palabra santo, repito, significa en un sentido sencillo que es aquel que se ha apartado del mal y se ha convertido a Dios. Así que en ese sentido Dios exige ser santos, porque Él, que es el Dios nuestro, Él que es el dueño de la iglesia, exige que nosotros seamos santos también. De esta manera, mi estimado amigo, podemos considerar que la exigencia de Dios al ser humano para ser santo conlleva en ese sentido el que Dios pueda atraer hacia sí a esa persona que se ha convertido, porque es apenas natural pensar que si Dios es santo y que si Dios está apartado del pecado, entonces Dios no puede recibir, aunque lo quiera, Dios no puede recibir en sí a un hombre que está contaminado o a una mujer que está contaminada por el pecado. Así que la exigencia de Dios al cristiano de ser santos no es un capricho de Dios, sino que Dios lo exige porque Él es santo. Yo he puesto el ejemplo, estimado amigo, en algunas ocasiones respecto a una mujer que de pronto, o a un hombre que de pronto va a acariciar a su hijo, pero encuentra que ese niño por alguna razón se ha ensuciado su cuerpecito de algún elemento, de algo de él que obviamente no es grato para el papá y la mamá. Así que ellos, para poderlo abrazar, para poderlo acariciar,
tienen que limpiarlo de esa sustancia, tienen que lavarlo, bañarlo para que quede en condiciones de poderlo atraer. Así es Dios. Dios, aunque quiera atraer para sí al pecador, es que el pecado crea un distanciamiento entre Dios y los hombres. Es que el pecado crea una barrera entre Dios y los seres humanos. Así que, primero, para poderse acercar a Dios, hay que quitar del medio el pecado. Y ese pecado se quita del medio cuando la persona es bautizada en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Así que esa es una característica, mi estimado amigo, de la Iglesia del Señor. Si usted puede observar o ve movimientos o grupos que le predican la Biblia, pero su vida no se ajusta a la palabra de Dios, pero si su vida no está conforme a la santidad que Dios exige, mi estimado amigo, es un indicativo para que usted pueda conocer que esos grupos no son la Iglesia del Señor. En segundo lugar, podemos decir que la Iglesia del Señor no es idólatra. Es decir, la Iglesia o los cristianos que conformamos la Iglesia del Señor no somos idólatras. Y ser idólatras significa arrodillarnos ante una imagen. Ser idólatras significa anteponer cualquier objeto o cualquier situación que le atribuyamos divinidad o poder, anteponerlo al Dios verdadero. Es decir, acudir a una imagen o acudir a un objeto cualquiera porque le atribuyamos poder o le reconozcamos divinidad, antes que acudir a Dios, eso significa sencillamente idolatría. Ahora bien, miremos entonces lo que dice la palabra de Dios respecto a la idolatría. Veamos lo que dice el Salmo 115. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. ¿Por qué han de decir las gentes, ¿dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos, oiga bien, estimado oyente, los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, es decir, esos ídolos que son obra de manos de hombres, tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes, es decir, semejantes a esos ídolos, semejantes a ellos, es decir, a los ídolos, son los que los hacen, y cualquiera, oiga bien, mi estimado amigo, que confía en ellos. Oh Israel, confía en tu Dios. Él, es decir, Dios, no los ídolos, Él es tu ayuda y tu escudo. Casa de Aarón, confiad en Jehová tu Dios. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Los que teméis a Jehová, confiad en Jehová. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Jehová se acordó de nosotros, nos bendecirá. Note usted, amable oyente, cómo la palabra de Dios señala de manera enfática la manera como el hombre se arrodilla o se postra ante un ídolo que no tiene poder ni hacer bien ni para hacer mal. Encontramos otra lectura de la Biblia en el libro de Baruc. Aunque Baruc es un libro que la Iglesia cristiana no reconoce como inspirado por Dios, sino que lo ubica dentro del grupo de los libros apócrifos, vamos a tener una lectura en el capítulo 6 del libro de Baruc, que al respecto dice a partir del versículo número 7.
La lengua de esos dioses o ídolos, en efecto, ha sido limada por un artífice, y aunque ellos están recubiertos de oro y plata, son falsos y no pueden hablar. Verso 8. Como para una joven que le gusta adornarse, esa gente toma oro y fabrica coronas para la cabeza de sus ídolos. También algunas veces los sacerdotes sustraen a sus dioses el oro y la plata que gastan para sí mismos y los dan incluso a las prostitutas sagradas. El verso 10 del capítulo 6 de Baruch sigue diciendo: adornan con vestidos a esos dioses de plata, oro y madera, como si fueran hombres, pero ellos, es decir, los ídolos, no pueden librarse del orín y de la polilla. Verso 11. A pesar del manto de púrpura con que se les cubre, les limpian la cara a causa del polvo del templo que se amontona sobre ellos. Verso 12. Algunos de ellos tienen un cetro como un gobernador de provincia, pero no puede matar al que lo ofende. Otro tiene en su derecho un puñal y un hacha, pero no puede defenderse de la guerra ni de los ladrones. Por todo esto aparece claro que ellos no son dioses. No los temáis entonces. Y sigue diciendo el capítulo 6 del libro de Baruch, verso 15. Así que, como una vasija rota ya no sirve para nada, así sucede también con sus dioses, una vez instalados en sus templos. Sus ojos se llenan de polvo levantado por los pies de los que entran, y así como a un hombre que ha ofendido al rey se le encierra en una celda porque está condenado a muerte, así también los sacerdotes refuerzan los templos de esos dioses con puertas, cerrojos y trancas para que no sean despojados por los ladrones. Quisiéramos seguir leyendo, estimado amigo, pero el tiempo no nos alcanza. Así que notará usted en los pasajes bíblicos que hemos leído, ¿por qué la iglesia no es idólatra? Porque la idolatría, en algún sentido, no solamente refleja ignorancia del hombre acerca del Dios verdadero, sino que también representa de alguna manera un rechazo al poder absoluto de Dios. Es decir, cuando el hombre se arrodilla ante una divinidad diferente, ante un ídolo, sencillamente lo que está es desconociendo el poder del Dios verdadero. Así que, mi estimado amigo, mi estimado oyente, le invitamos para que por favor continúe con nosotros en el próximo programa, donde estaremos entonces continuando con la explicación de su pregunta. Queremos agradecerles a todos ustedes su amable atención en este día y desear para ustedes las ricas y santas bendiciones del Dios Todopoderoso. Recuerden que ha estado con ustedes su pastor y amigo Jairo Francisco Martínez. Que Dios les bendiga y hasta una nueva oportunidad.